Por favor, tome su Biblia. Y estamos recorriendo semana a semana de manera expositiva el Sermón del Monte. Ya tenemos algunos meses y vamos recién por el versículo 43. Son 3 capítulos hasta terminar el 7º. Tuvimos la oportunidad en su momento ya de compartir del capítulo 8 hasta que finalizó. Pero esto nos faltaba y esto estamos haciendo ahora. Vaya al versículo 43 de Mateo 5 y leemos de la siguiente manera. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Necesitamos orar. Pongámonos en las manos de nuestro Dios para escuchar este sermón. Padre, tu bendita palabra siempre tiene tanta sabiduría. Y al elevar esta oración, cada uno de nosotros anhela que esa sabiduría sea entendida. Y por eso, en total sumisión, cada uno de nosotros pedimos que derrames de tu gracia e inteligencia espiritual, iluminación por medio del Espíritu Santo para que entendamos lo que acabamos de leer con nuestros ojos físicos, pero que seamos espiritualmente aceptos en la recepción y aplicación de tu palabra. Si tú la bendices, es posible, Padre. Por eso oramos, para que tú extiendas ese amor hacia nosotros por medio de la predicación de este sermón. Reconozco mi debilidad como hombre, Señor, ante estar ante esta palabra tan digna, tan preciosa, tan llena, Señor, de gracia y de verdad. Rogamos, Señor, que bendigas a cada vida en esta mañana por medio de tu palabra y la administración de la misma. Te lo agradecemos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Si este sermón tuviera como objetivo un título para película, yo creo que el título sería Amando al enemigo. Dios sería allí el protagonista principal y nosotros todos los actores de reparto. Aquí en este sermón el Señor Jesús está exponiendo la falsedad de esa justicia que enseñaban los fariseos y pone como contrapunto a la verdadera justicia de Dios y su reino. Y la justicia de Dios tiene un carácter santo y los hijos de Dios debemos demostrar eso al mundo entero. Que reflejamos lo que el Padre enseña, lo que el Padre demanda de su pueblo. Y aquí podemos encontrar en estos 2 versículos que habla de amor y que habla de enemigos. Y la Biblia es nuestro fiel testimonio que toda la historia humana está basada en enemistades. Israel tuvo enemigos, las naciones paganas idólatras, llenas de falsos dioses, llenas de inmoralidades. Los propios profetas del Señor tuvieron enemigos, incluso los de su propio pueblo. David, por ejemplo, en los Salmos, nos muestra a sus enemigos y siempre está hablando contra ellos. Los evangelios, ¿qué nos narran? A Jesús contra estos enemigos religiosos de Dios, que ponían carga a la gente, que no enseñaban lo que Dios quiere que vivamos. Sus enemigos. Pablo tenía enemigos por el evangelio, por el mensaje de salvación. Incluso Pablo, esos enemigos se habían colocado dentro de las congregaciones. Y también la Biblia nos muestra que tenemos otro enemigo que quiere devorarnos, que quiere destruirnos. El enemigo de nuestras almas, el diablo. Y quizás tú estás pensando también, pastor, si usted supiera los enemigos que yo tengo. Bueno, Jesús dice de forma condensada, hay que amarlos. Hay que amarlos, pero otra vez viene a nuestra mente, ¿cómo hay que amarlos cuando yo veo que las páginas del Antiguo Testamento me dicen que el Señor extinguió
exterminó a las naciones que eran enemigas de Israel. ¿Cómo conciliamos eso? Y ahí tenemos que tener un punto de inflexión claro nosotros en esta mañana, porque Dios ha emitido para la raza humana un plan redentor. Dios había determinado utilizar a una nación que la formó como Israel para que sea el instrumento de juicio contra estas naciones paganas, Israel. Es decir, que el Señor iba a raer de la tierra las inmoralidades de estas sociedades que llegaron al colmo de los colmos. Los padres de esas sociedades tomaron a sus hijos para sacrificarlo a dioses falsos. Asesinaban sus propios infantes. Y esto llegó hasta el colmo de la santidad de Dios, y Dios determinó: los voy a extinguir. Y esa fue la orden. ¿Con qué los voy a extinguir? Con la nación de Israel, que van a ser el instrumento en mis manos, porque ellos de forma inmunda han despreciado la vida humana con sus sacrificios, haciéndolos pasar por el fuego. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer escribe, y cito: las guerras de Israel fueron las únicas guerras santas en la historia, porque eran las guerras de Dios contra el mundo de los ídolos. ¿No es esta enemistad la que Jesús condena? Porque entonces habría tenido que condenar toda la historia del trato de Dios con su pueblo. Por el contrario, el Señor afirma el antiguo pacto. Fin de la cita. Cuando hablamos de las relaciones personales, allí saboreamos lo que Jesús está diciendo en estos dos versículos. Él hace una clara distinción. Jesús está enfatizando el uso correcto de la ley y enseñándonos a ti y a mí cómo aplicar en nuestras relaciones personales esto de forma certera. Ama a tu enemigo. En efecto, la palabra de Dios no escapa nunca a las realidades humanas. La palabra de Dios más bien arregla las deficiencias de los hombres. Jesús en este pasaje nos muestra la manera en cómo tratar a nuestros enemigos. Solo hay dos. Número uno, tengo que amarlos. Número dos, tengo que orar por ellos. Y así lograremos un comportamiento digno de un hijo de Dios, de un habitante del reino de los cielos. Así que esos son los puntos que en esta mañana compartiremos. En el versículo número 43, el Señor se refiere a la multitud citándole la ley. Él le cita Levítico 19:18, que dice, esto decía la ley en el antiguo pacto: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. El mismo énfasis, relaciones personales, Jesús cita. Y este versículo 43, puede observarlo en su Biblia, está en total conexión con lo que arranca en el versículo número 38. Y el 38 hasta el 42, ¿qué se nos pidió? Se nos pidió que los creyentes no debemos vengarnos, sino que debemos amar en vez de dar represalias a los hombres cuando nos traten mal. Así que este versículo 43 de amarás a tu prójimo es un tema recurrente en todo el Evangelio. En Mateo 19:19, Jesús puso a prueba a un hombre rico citando este mismo mandamiento. Además, enseñó Jesús que este mandamiento de amar a tu prójimo, junto al de amar a Dios sobre todas las cosas, resumen todo el Antiguo Testamento, resumen toda la ley moral de Dios de forma universal. Primero Dios y al mismo tiempo mi prójimo. Si alguien se lleva bien con su prójimo, entonces se lleva bien con Dios. No ocurre lo contrario. Nadie puede decir en este auditorio, yo me llevo bien con Dios, pero sin embargo tiene enemigos.
o sin embargo está tratando mal a las personas. Eso no es lo que dice Mateo 22:39. Y la palabra prójimo, sepa usted, en el griego tiene un concepto de proximidad. Es decir, que es uno que siempre está cerca a nosotros. Eso es el término pleison en el griego. Entonces, por concepto, nuestro prójimo es todo aquel que está cerca. Donde vivamos, donde vayamos, iniciamos con nuestra propia familia. Pero seamos honestos. Cada vez que comenzamos a entablar relaciones o aproximarnos a las personas, no en todas las relaciones brota amor, sino que en muchas relaciones brota a veces enemistad. Y eso experimentaron los judíos. Ellos comenzaron a ser exclusivistas y decir quién es mi prójimo y quién no. Nuestro prójimo entonces es todo aquel que vive cerca, pero no así los judíos lo tenían claro. Ellos decían que solamente su prójimo eran los miembros de la misma tribu y todos los judíos que están en todo lugar, esos son mi prójimo. No los romanos, no los gentiles. ¿Sabes qué llegaron a decir los romanos? Que los judíos, por esa forma de vivir, ellos odiaban al mundo. Así en ese concepto los tenían. Ellos conocían la ley, dice Jesús, pero ellos no obedecían a la ley. Ellos solamente enseñaban lo que les convenía. Y hay una historia tan significativa para entender este punto de amar al prójimo. Ellos aborrecían a los samaritanos. Y geográficamente los samaritanos estaban en la mitad del país. Al norte estaba Galilea, donde estaba la ciudad de Capernaum, donde Jesús tuvo mayor parte de su ministerio. Al sur estaba Judea, donde está Jerusalén. Pero en medio estaba Samaria. Y Samaria no era bien querido por los otros ciudadanos del país, porque ellos años antes se habían mezclado con otras culturas. Eran medios judíos. Y llegó un hombre una vez donde Jesús para tentarlo, para preguntarle, ¿quién es mi prójimo? Si usted puede, acompáñeme allí a Lucas 10, versículo 26, y si no, yo lo leo y usted escucha atentamente. Lucas 10, 26, encontramos que este maestro de la ley llega a Jesús para tentarlo. Dice Lucas 10, 26 de esta forma. Veinticinco, y arranquemos. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Muy bien, conceptualmente está bien lo que estás diciendo. Es decir, sabes lo que dice la Escritura. Pero ahí debió haberse terminado la conversación. Pero había algo más en esta persona que llega a Jesús al decirle esto. Observe, por favor, el versículo número 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Es decir, sabía la ley este hombre, pero así como sabía la ley, le chocaba en su mente esa expresión de la ley que él mencionó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él, queriéndose justificar y siendo ellos exclusivos, le pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Qué dice Jesús? Versículo número 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones,
los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Observe esto que está haciendo o respondiendo este intérprete de la ley. Fue instruido por el Señor para explicarle quién es tu prójimo, pero la soberbia brotó del corazón de este hombre. No sé si usted lo captó, porque este hombre ni siquiera pudo pronunciar y decir el samaritano, sino que él dijo, el que fue movido a misericordia. Jesús le enseñó a este hombre que el prójimo y que amar es accionar por los demás. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo el samaritano? Se vio, se llenó de compasión, se le acercó, lo vendó, lo curó, le dio recursos materiales, se preocupó. Incluso a pesar de que podía ser despreciado por aquel a quien estaba ayudando. ¿Por qué decimos eso? Si usted se fija, cuando Jesús comienza a narrar la historia, en el versículo número 30, se dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Entonces este hombre era nativo de Jerusalén y los de Jerusalén odiaban a los samaritanos. Entonces el samaritano no le importó ayudarlo, aunque ese hombre ahí lo observase y lo llegase a despreciar porque era de Jerusalén. Jesús le está enseñando aquí a este hombre y es tan confrontativo. Quiero que lo veas porque en el versículo número 36 Jesús le hace una pregunta para que no escape a su autojustificación al decirle, ¿quién te parece que fue el prójimo? Y por concepto, ¿cuál fue el prójimo? Todos eran el prójimo, por concepto. Y Jesús lo sabía. Pero como ellos eran exclusivistas, religiosos, Jesús lo confronta y desenmascara a este hombre y le dice, oye, ni siquiera tú conoces la ley, pero tú no amas como la ley dice, porque ni tuviste ni siquiera la capacidad para decirme el samaritano. Es decir, que este hombre no entendió quién es su prójimo. Ahora por concepto, usted sabe que el prójimo es todo aquel que está alrededor. ¿Sabe lo que enseña esta parábola realmente? Esta parábola enseña que toda persona, todo creyente, no ama a su prójimo como debería amarlo. Eso está enseñando. Es decir, que tú y yo estamos en constante deuda con las personas que tenemos alrededor. Jesús está implícitamente diciéndole eso. Tú quieres tener vida eterna, pero tú no amas a Dios, tampoco amas al prójimo como deberías de amarlo. Es fácil amar a aquellos que tenemos simpatía. Jesús dice eso en Mateo 5:46. Jesús a esta misma audiencia le dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Así que estamos en constante deuda. Dios pide que amemos a todos aquellos a los que no tenemos deseos de amar. Eso es lo que está enseñando esta parábola. ¿Y a quién nunca tenemos deseos de amar? A nuestro enemigo.
Ahí está el punto. Entonces, amor al prójimo no es que primero tengo que fijarme si tengo aceptación de la otra persona para recién ir a ayudarlo. Eso no es amor al prójimo. Amor al prójimo es servir mediante la ley de Dios, servirle cumpliendo la ley de Dios para beneficio de la otra persona. Pablo dijo esto a los romanos, Romanos 3:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En el lenguaje bíblico, amar al prójimo es servirle. Tenga o no tenga yo aceptación de esa persona. En el lenguaje bíblico, amar al prójimo es no ocasionar daño alguno. El amor no es un afecto emocional de segundos. El amor al prójimo es un servicio sacrificial de por vida. Hay que entenderlo. La ley del amor es la ley soberana de Dios. Te pregunto, ¿de qué sirve que te ayudes a alguien si tú no tienes amor hacia esa persona? ¿De qué sirve dar de comer al hambriento para que se vaya rápidamente y no nos moleste? ¿O para qué sirve dar algo a alguien solo con el hecho de que la gente te tenga un alto concepto de tu persona? El amor cristiano es sincero y brota de un corazón, de las fibras que tienen amor pleno, que obedecen la ley de Cristo. Eso es amor. Amor es lo que Pablo dijo: si yo no tengo amor, de nada sirve, de nada vale. Jesús está preparando el terreno en el versículo número 43. Amarás a tu prójimo. Y la segunda parte, eso es lo que realmente nunca se enseñó en el Antiguo Testamento. ¿Sabía usted eso? No hay un solo versículo que diga aborrecerás a tu enemigo. Entonces Jesús, ¿por qué lo dice? Porque está confrontando las tradiciones. Porque está confrontando la falta de enseñanza de los judíos. Está confrontando a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos, a los judíos que eran de carácter esenios. Los esenios eran unos judíos allí mezclados con naciones paganas que vivían en las cuevas del Qumrán, de donde se han encontrado ahora manuscritos. Eran una secta que no se llevaban tan bien con los saduceos y fariseos. Ellos tenían esa forma de decir: mira, la ley dice ama a tu prójimo como a ti mismo, pero aborrece a tu enemigo. O sea, comenzaron a popularizar eso, y cuando Jesús llega allí en el siglo I, la gente tenía ese chiste en la cabeza. Eso no dice, pero Jesús lo cita intencionalmente para confrontarlo. Ahora, yo creo que tú y yo nos podemos poner de acuerdo en esta mañana que los enemigos en nuestra vida se levantan solos. Fáciles, gratis, nos levantamos enemigos de manera inesperada. Familiares, amigos, se vuelven enemigos gratis de nosotros. Jesús declara lo siguiente: no he venido a esta tierra para traer paz, sino espada. He venido a volver a los miembros de una familia los unos contra los otros, de forma que los enemigos del hombre serán los de su casa, dice Mateo 10:36. Pablo dice a los Gálatas: me he hecho pues vuestro enemigo para decirle la verdad. Pablo advirtió a los filipenses que ya habían muchos enemigos ahí rondando las iglesias, que eran enemigos de la cruz de Cristo. Santiago siempre nos dice a nosotros claramente que hay una línea tan delgada entre lo que es ser amigo de Dios y enemigo de Dios. Y él dijo que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces yo quiero dejarte claro en esta mañana que enemigo sí vamos a tener. Al menos dos razones bíblicas. La número uno: si tú eres fiel a Cristo, si tú eres firme por la verdad del evangelio, aún en tu propia familia, felicidades, tendrás enemigos. Y número dos: y si tú no te mezclas con el mundo, y si tú pones un alto a las prácticas del mundo, déjame decirte también, tendrás enemigos. Eso es lo que está enseñando la Escritura.
Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer con estos enemigos? Por la causa que sea, por las dos razones bíblicas o porque son enemigos allí cerca de ti, por las razones que tú conoces. ¿Qué hacer? ¿Qué dice Jesús? Ahí están los dos puntos del sermón. Dice, versículo número 44, ama a vuestros enemigos, amarlos. Y yo me maravillo de la sabiduría que Dios tiene, porque quiero que en esta mañana el pasaje que vamos a recorrer ahora, que lo relaciones con tu propio comportamiento. Vaya a Éxodo capítulo número 23. Éxodo 23, versículo número 4. Observe, esto es lo que estaba en la ley. Así que esto nos dice cómo amar a nuestros enemigos. Éxodo 23, versículo 4 dice así. Si encontrares el buey de tu enemigo, obsérvalo, o su asno extraviado, ¿qué dice la Biblia? Vuelve a llevárselo. Vamos a analizar eso. Vamos a analizar. Estos son confrontativos, estos ejemplos de lo que Dios había instruido a Israel en la ley. Esto tienen que hacer. Si encuentras el animal de tu enemigo, yo te digo, llévaselo. Dios no dice, déjalo allí, ni siquiera porque te hablas con él, hazte el desentendido, no dice. No dice, camina por otro lado si te encuentras con aquel que está en enemistad. No dice que lo haga otro, no dice. Dice la ley, vuelve a llevárselo. Ahora imaginemos la escena. Imagine a alguien que tiene un pleito con otra persona y está allí en el desierto, encuentra el animal de su enemigo y él dice, bueno, la ley me dice a mí que tengo que llevárselo. Ok, toma el animal, se dirige a la casa de su enemigo y usted se imagina al enemigo viendo al que tiene pleito con el animal. ¿Sabe lo que puede estar pensando? Oye, ¿a este qué le picó? O sea, ¿qué bicho que se cayó, se pegó la cabeza? Me está trayendo el animal. Muy bien. Pero si asumimos que quien lleva el animal no quiere amar a su enemigo, quiere cumplir la ley, pero no lo quiere amar, atentos. Va llegando cerca a la casa con el animal, lo pone cerca al animal, enrumba al animal, le pega al animal, no está el enemigo mirándolo, no lo está mirando, y llega el animal a la casa del enemigo y él dice, qué bueno, dejé el animal, cumplí la ley, pero sigue siendo mi enemigo. Escúchame, ahora relaciónalo con tu vida. Yo sé que lo estás haciendo ya, porque eso puede ocurrir, son posibilidades. Pero como Dios es tan infinitamente sabio, el versículo 5 no deja posibilidad ni escape para nosotros ni para los israelitas. Versículo 5. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Aquí no hay escapatoria en este segundo ejemplo. Simplemente le dice, si tú pasas por un lugar y ves que tu enemigo lleva un asno y se le cayó la carga y no puede colocar la carga otra vez en el asno, ¿sabe lo que tienes que ir a hacer? Acercarte y ayudarlo a que ponga la carga encima. Aquí no te escapas. Aquí no te escapas. Dios aquí está marcando, no te dejo endurecer tu corazón con mi palabra. Imagínese la escena, observe el hombre y recuerda esto. Llega, el uno está allí tratando de subirlo, es su enemigo, pero Dios le dice, anda, ayúdalo. Y hay que entender que de ayudar a tu enemigo hay una línea tan finita para amarlo. Hay solo un paso.
Jesús nos enseña, la ley nos enseña a ver a cada persona como nuestro prójimo y por tanto esa persona debe recibir nuestro amor, sea nuestro favorecido o sea nuestro enemigo. Si yo resumo estos dos versículos de la ley, diríamos, ayudar es amar al enemigo. ¿Cuál es el corazón de este mandamiento? Si está el enemigo ahí que no puede subir, viene el otro a ayudarlo porque la ley dice. ¿Sabe lo que puede ocurrir al finalizar después que coloque la carne en el animal? El enemigo puede decirle, gracias. Y si eso sucede, entonces se habrá cumplido la intención en el corazón de la ley. ¿Por qué Dios puso esto en la ley para las relaciones personales? Porque Dios quería la reconciliación de los unos con los otros. No es de cristianos tener enemistades con nadie. No es de creyentes estar resentidos con alguien que nos hizo daño. No es de hijos de Dios solamente tratar bien a quien te cae bien. Los hijos de Dios aman como el Padre ama. Los hijos de Dios aman a sus enemigos, buscan la reconciliación, van a ayudarlo a los demás. Jesús dice, observa en Mateo 5, versículo el que estamos estudiando, el 44, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen. En 1955, un grupo de misioneros planearon contactar a una tribu del Ecuador llamada los Aucas, los Guarani, para evangelizarlos. Ellos comenzaron por vuelo de reconocimiento aéreo con el piloto de la misión, llevando regalos para los indígenas. El 2 de enero de 1956, 5 misioneros, entre ellos Jim Elliot, aterrizaron en el río Curaray, establecieron allí un campamento. Y después de una visita aparentemente amable de 2 mujeres y un hombre de la tribu Guarani, los 5 hombres fueron asesinados con lanzas de madera el 8 de enero de 1956. La muerte de los misioneros causó un revuelo internacional. Después de la muerte de Jim Elliot, ¿puede imaginar qué hizo su esposa Elizabeth? Ella decidió regresar con su hija Valerie y continuar el trabajo con los quechuas. Durante los siguientes 2 años se hicieron más contactos con las tribus Guarani. Y el 8 de octubre de 1958, ella, su hija y otra persona se mudaron con la tribu a su aldea remota a vivir con el grupo familiar que había matado a los hombres. Allí estudiaron el idioma y trabajaron en las traducciones de la Biblia. Los asesinos de Jim Elliot y otros miembros de la tribu se convirtieron más tarde al cristianismo. ¿Tendríamos tú y yo la suficiente amor cristiano para ir a hacer esto que hizo esta mujer? Cuando Jesús enseña claramente y destierra esa falsa enseñanza de aborrecer a los enemigos, estaba aniquilando completamente esas excusas que tomaban los religiosos. ¿Sabe lo que les decían? No, como nosotros tuvimos enemigos a los paganos, las naciones paganas, podemos odiar a los enemigos. Y Dios sí enseñó una distinción contra los amalecitas, amonitas y moabitas. ¿Sabe otra excusa? Es que ellos utilizaban los salmos de David, por ejemplo, para decir, mira cómo David pide venganza. Dice el Salmo 139, 21, ¿no dio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Salmo 139, 22, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos, decía David. Pero David allí no estaba odiándolos en el sentido personal. David estaba hablando de su preocupación por la santidad y la justicia de Dios.
sobre aquellos que desprecian el glorioso nombre del Señor. David estaba enojado en esos salmos, pidiendo justicia porque ofendían a Dios. ¿Te acuerdas de Jesús? Hizo lo mismo. Jesús limpió el templo en Jerusalén. Y cuando Jesús limpió el templo en Jerusalén, los discípulos se acordaron lo que decía el Antiguo Testamento. El celo de tu casa me consume. Así que David, en el Antiguo, y Jesús, ya en el Nuevo para nosotros, tenían una indignación injusta. Pero la ley no decía aborrecerás a tu enemigo. Qué horrible es vivir. Vivir teniendo enemigos, andando peleándose con todo el mundo. Te vuelves un ser antisocial, amargado, frustrado. Y lo peor, tienes una perspectiva que todo el mundo es culpable menos tú. Y eso es tener un orgullo condenable de parte de Dios. Así que una cosa es defender el honor de Dios en la Biblia y otra cosa es que usted tenga enemigos personales o que usted se declare enemigo de otras personas. Si alguien vive así, no conoce a Dios. Por eso el mandamiento de Jesús es: amen a vuestros enemigos. Número 1, amen a vuestros enemigos. Dios está interesado en que seamos justos para vivir. William Hendriksen comenta, y cito: Jesús vino a la tierra a destruir el muro de la exclusividad que quieren implementar los hombres, de modo que el amor puro, cálido, divino, infinito, pudiera fluir del corazón de Dios. Por eso, desde su propio corazón maravilloso a los corazones de los hombres, su amor sobrepasó todos los límites de raza, nacionalidad, partido, edad, sexo, etc. Fin de la cita. Amar a los enemigos de Dios es la demostración de cuán grande es el amor de Dios. Tú conoces esa palabra amor en nuestra Biblia. 4 significados en el griego. Eso de amor significa filía o fileo, que es amor fraternal y amor de amistad. Estorge es amor familiar. Eros es el amor del deseo romántico y sexual. Pero Jesús utiliza el amor ágape. Este es el amor que satisface las necesidades de los demás. Es un amor el cual debemos dar a nuestros enemigos. De esa manera clara el Señor está colocándole allí a todos ellos. Entonces, hay que amarlos de esa forma como Dios está pidiendo. Tenemos la tendencia nosotros solamente a amar a aquellos que nos caen bien. Y eso de amarnos a nosotros mismos está realmente repleto en la Biblia, en significado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no vamos a tomar un cuchillo para dañarnos, excepto que tengamos mal de la cabeza. Entonces nos autoprotegemos, nos cuidamos, pero también amamos los viajes, también amamos los placeres, amamos quizás la casa que Dios nos da, amamos el auto, amamos que nos vean bien, siempre amamos estar bien. Jesús dice, mira, el verdadero amor bíblico está orientado en la necesidad de la gente, está en la necesidad del prójimo. Usted leyó conmigo hoy día lo que hizo Eliseo. ¿Se acuerda de Eliseo? Cuando vinieron los sirios. ¿Qué hizo Eliseo? Cuando el rey de Israel le dijo, los mato ahora que los tengo allí, que Dios me los trajo. ¿Qué dijo Eliseo? Mátalos, no los mates. Dale de comer al hambriento, dale de beber al sediento y mándalos de nuevo. Venció el bien con el mal. ¿Y cuál fue la enseñanza? ¿Cuál fue la cúspide? Que nunca más los sirios fueron a atacar a Israel. Hermanos, el amor vence al odio. El amor vence al odio. Y si tú eres reflejo del amor de Dios, entonces tenemos que amar a aquellas personas que se han declarado enemigos de nosotros. Porque sí los hay. Y muchos. Ahora, no me quiero ver para atrás y saber que aún entre cristianos, dentro de la iglesia, existe esto. El principio aquí es siempre amar al enemigo. Punto número 1. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Debemos satisfacer las necesidades de forma práctica de nuestros enemigos. Las necesidades espirituales.
Pero escúchame, amada iglesia, hay que tener equilibrio entre el amor y la justicia de Dios. ¿Cuál fue el amor de Dios? Y la justicia de Dios, un ejemplo claro. Adán está en el huerto del Edén y peca. ¿Dios amaba a Adán? Amén. Pero Dios fue justo con Adán y lo castigó. ¿Dios amaba a Sodoma y Gomorra? Sí, porque Él es el creador, pero Él emitió su justicia, las extinguió por sus inmoralidades. Debemos de amar con ese discernimiento. Tenemos que tener un equilibrio entre el amor y la justicia de Dios. Los fariseos no tenían ese equilibrio. Ellos tenían amor por su propia justicia. ¿Qué querían los fariseos de los romanos que los tenían subyugados? Venganza. En el año 70 después de Cristo, ese pensamiento, ¿sabe a qué lo llevó? A rebelarse contra los romanos. Y Jerusalén fue extinguida, el templo lleno de fuego, y fueron asesinados miles de judíos, porque nunca comprendieron las palabras de Jesús. Nunca lo entendieron, que el amor vence la enemistad. Pero Jesús eleva el estándar aquí. Jesús va a pedir en el versículo número 44 algo que ni en el Antiguo Testamento estaba. Dice versículo 44, orad por los que ultrajan y os persiguen. Si tú retrocedes en el Mateo 5, el versículo número 10, observa lo que Jesús dijo de los creyentes. Así van a vivir. Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que Jesús dice, oren por los que quieren matarlos. Oh, qué estándar tan elevado. Jesús eleva el estándar, pide algo inimaginable a esa audiencia. Le dice, oren por los que los persiguen, por aquellos que los están sacando de los trabajos, oren por ellos. Oren por aquellos que te han tomado tirria en tu vecindario. Ora por ellos. Dije odio y todos dijeron amén. No. Oren por sus enemigos. Oren, dice Jesús. Si ve lo que pide. Escuchen, el que vive en la carne no puede hacer esto. El que vive en el espíritu sí puede hacerlo. Jesús le está diciendo, oren por ellos. Nuestra fe no radica, escuchen bien, nuestra fe radica en el amor al prójimo. Nuestra fe no radica en que estemos tranquilos viviendo esta vida. Por eso muchos abandonan las iglesias cristianas. Porque dicen, yo no quiero tener relaciones con las demás personas porque quiero una vida tranquila. Usted no conoce a Dios. Usted no conoce el carácter de Dios. Dios nos ha puesto para amarnos, soportarnos los unos a los otros. Jesús dice, ora por tus enemigos. Y la gran pregunta que yo hacía, ¿cuál es la petición más importante si yo voy a orar por mi enemigo? ¿Que me deje tranquilo a mí? Tengo que orar por la salvación de ellos, para que Dios derrame su perdón y su gracia en sus vidas. Así como yo un día, Dios por su gracia derramó su gracia, su perdón, ellos se comportan así, porque no conocen a mi Dios. Por eso yo tengo que orar por mis enemigos, para que Dios, esta es la petición, concede perdón a sus vidas, concede gracia a sus vidas, Señor. Jesús está apuntando a nuestra actitud para orar por ellos. A eso apunta Jesús. Spurgeon declaró y dijo que la oración es la precursora de la misericordia. Y definitivamente, Charles Spurgeon no se equivocó. Esteban estaba siendo apedreado. Y Esteban estaba cayendo de rodillas, dice la Biblia, Hechos 7:60, cayendo de rodillas, clamó en alta voz y dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado
habiendo dicho esto, durmió. No murió porque los hijos de Dios no mueren eternamente, están vivos para siempre. Él solo durmió, pero él murió. ¿Cómo durmió? ¿Cómo murió físicamente? ¿Sabes cómo? Orando por sus enemigos. Nuestro Señor también hizo eso en la cruz por nosotros. Él también, y esa es la más alta expresión, la más brillante expresión del amor de Dios. En plena escena de la crucifixión, el Señor Jesús, Él oraba al Padre y le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amar al enemigo no es natural para los hombres impíos. Incluso es difícil para nosotros como creyentes, seamos honestos. Es difícil para nosotros. Pero ¿sabes por qué a veces es difícil? Porque no hemos entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Sabías tú que la Biblia dice que Dios ha derramado de su amor en nosotros? Que nosotros tenemos el amor divino en nosotros. Dice 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿cómo ama? Así, de esta forma. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama así, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice la palabra de Dios: en esto se mostró el amor de Dios por nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y Dios no abrió el cielo para decirle: los amo. Envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. Eso es diferente. El que entiende eso puede amar a su enemigo. El que ha disfrutado del amor de Dios puede dar amor de Dios. Dios demuestra su amor y Dios da su amor solamente en la persona de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que vive y tiene a Cristo puede amar a su enemigo. Quien no, no. Romanos 5:5, escucha lo que dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué gran verdad teológica! Los cristianos tenemos el amor de Dios. Él lo ha derramado. Y tú te conoces este versículo, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que debido al amor de Dios en nosotros, podemos amar, y el que permanece en el amor de Dios, dice la Biblia en 1 de Juan 4:12, se ha perfeccionado delante de Dios. Está viviendo agradable delante de Dios. Jesús pronunció un nuevo mandamiento. ¿Sabías eso? Un mandamiento nuevo os doy. En la última cena, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sabes cuándo dijo esto? Cuando terminó de lavarle los pies a los discípulos. En Juan 13:34. Yo no creo que exista en este auditorio o alguien viendo esta prédica en línea que sea más importante que Dios y diga: yo no voy a amar a mi enemigo. Dice la Biblia que tú eras enemigo de Dios sin Cristo. Romanos 5:8-10. Si nosotros, siendo pecadores y enemigos de Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Te aniquilo? ¿Te destruyo? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Destruirnos, mandarnos al infierno, era lo correcto y lo que tenía que hacer Dios con tu vida y mi vida. Pero sin embargo, Dios prefirió amarnos siendo sus enemigos, ofendiendo nuestra forma de vivir su preciosa santidad.
Yo he de vivir un estado de orgullo en mi corazón y de resentimiento y de amargura, de frustración y no amar a mi enemigo. Que Dios nos libre, iglesia. Que Dios nos libre. Los hijos de Dios aman como el Padre ama. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque es fundamental para nosotros ver lo que tú has dicho en tu palabra. Esta es la justicia del reino. Permite que cada uno de nosotros aplique lo que hoy tú nos has refrescado, ilustrado, enseñado de manera santa y digna. Tú eres bueno, Señor. Padre, yo te ruego por aquellos que aún no han probado de tu amor y que están aquí en este auditorio. Padre, llévalos al arrepentimiento y la fe. Padre, permíteme dirigirnos a ellos también en esta mañana. Si usted está aquí y usted es una persona que tiene conflictos con muchas, si usted no ha probado del amor de Dios, yo te quiero implorar, como un hombre perdonado solamente por la gracia de Dios, que hoy tomes la decisión y vayas a Cristo en arrepentimiento, en convicción, en fe que Él murió por tus pecados. Pídele que Él te limpie de toda maldad. Suplícale allí a Jesús que te perdone, que derrame su gracia, que tú quieres seguirlo, que te ayude a hacerlo. Padre, gracias por tu palabra. No hay nada más que necesitemos, pero es suficiente para nosotros. Prospérala en cada vida en esta mañana. Gracias por edificarnos como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.